¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las categorías sociales. Bueno, en esta parte de las categorías sociales, lo que vamos a revisar es lo siguiente. Son 5 autores de los cuales vamos a estar trabajando. El primero es Carlos Marx. Carlos Marx nos decía que la clase social es el resultado de un proceso histórico de luchas por la distribución de la riqueza. Esta distribución de la riqueza lo hemos visto en clases anteriores. ¿A qué me refiero en esta parte? Cuando nosotros revisamos los modos de producción. Vimos que era el asiático, el esclavista, el capitalista y por último el socialista. Y entonces estamos hablando que cada uno de ellos veía la parte de la distribución de la riqueza en el sentido del lugar que ocupaba dentro de la sociedad. Y nos dice que está fundamentado en la dialéctica materialista, que es una filosofía que nos dice que la sociedad está en constante transformación. ¿Por qué? Porque la lucha de las clases sociales siempre está en pugna. Otro de los autores que veremos es Malcolm Parsons. Él nos dice que la sociedad está formada por diferentes clases y cada una tiene una función y una estructura, y esto él lo asemeja a lo que es un organismo. ¿Y un organismo cuál? Un organismo vivo. Él finalmente está teniendo influencia de lo que es el método científico a través de la función de cada uno de los órganos. Por ejemplo, nuestros pulmones tienen una función, ¿no? Nuestro estómago tiene una función. Así dice Malcolm Parsons que la sociedad funciona. Cada quien tiene en su estructura algo que hacer. Nuestro siguiente autor es Max Weber. Nos dice que la sociedad está conformada por acciones racionales que tienen fines y las clases sociales están sujetas a una autoridad. En este caso dice puede ser a una autoridad monárquica o a una autoridad presidencial. Estas autoridades, por ejemplo, la monarquía la vemos en Inglaterra, la parte presidencial la vemos en cada uno de los países democráticos. Y entonces lo que nos dice finalmente Max Weber es que lo que busca es conocer y comprender a las sociedades. Conocer y comprender a las sociedades significa que cada uno va a dar su punto de vista de cómo entender a la sociedad. También vemos a Emilio Durkheim. Emilio Durkheim nos dice que los hechos sociales deben ser analizados como cosas, con un análisis objetivo de los procesos y las prácticas sociales. Nos dice, al ser considerados como cosas, tenemos que ser total y plenamente objetivos en ese análisis. Y por último vamos a ver a Herbert Spencer. Nos dice que las sociedades evolucionan y vienen de lo más simple a lo más complejo. Él tiene una fuerte influencia de lo que es el evolucionismo de Darwin y nos dice finalmente que el más fuerte es el que sobrevive y transmite sus capacidades. Con esto es que las sociedades venían de una sociedad comunista y termina en una sociedad capitalista, si esto lo unimos a lo que nos decía Carlos Marx. Para ello nosotros necesitamos tener el concepto claro de lo que es una sociedad. Y una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica y comparten una misma cultura y una civilización en un espacio y tiempo determinados. Con esto lo que estamos revisando es que, si bien cada sociedad trata de dar la explicación de lo que está sucediendo o de lo que está viviendo. Por otro lado, debemos entender cuáles son las clases sociales. Estas se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social, a lo económico, y pueden ser también los ingresos monetarios, ocupación laboral, el acceso que tienen a la educación, al poder político, al poder adquisitivo, a las creencias, a los valores y a los hábitos de consumo. Estas clases sociales nosotros las vamos a revisar en el ensayo que ustedes tienen que hacer con la película, relacionando cuáles son las clases sociales que vienen en la película En busca de la felicidad. Y por último revisaremos cuáles son los procesos y prácticas sociales. Te dice que un proceso social, en definitiva, está formado por una serie de interacciones dinámicas que se desarrollan en el seno de una sociedad. Estos procesos pueden provocar
cambios en la estructura social. Y estos procesos y prácticas sociales nosotros los vemos desde las más simples hasta las más complejas. La más simple en un proceso o práctica social es las interacciones que se dan en la familia. Y las más complejas son las que se dan en la guerra. Con esto nosotros tendremos la oportunidad y la facilidad de ver estos conceptos en lo que es la película y en el link que les envié para que ustedes chequen esta parte. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.